me duele mucho saber que todavía hay una mamá que está buscando a su hija y va con el policía, va a la fiscalía y le dicen, señora, ¿qué hacía su hija en un bar a las 12 de la noche, ¿no? Pero como si fuera malo. Como si fuera malo, ¿no? O sea, la culpa es tuya siempre como mujer. La verdad, eso me lastima mucho. Bienvenidas y bienvenidos a De Gesto. El día de hoy estamos en esta nueva emisión y gracias por acompañarnos. Soy Adrián Regino y Jorge de la Cabada, hermanito. Adrián, muchas gracias. Pues hoy contamos con una invitada de lujo porque tenemos con nosotros a la magistrada Marisol Castañeda. Ella es magistrada federal, actualmente adscrita a un tribunal en Querétaro. Y pues vamos a conocer un poquito más de la trayectoria de la magistrada Marisol. Más allá de magistrada y de la abogada exitosa que es, un poquito de quién es Marisol como persona, cómo Marisol llega a decidirse por estudiar Derecho, sus pasiones, sus hobbies y pues un poquito de todo esto que todos queremos conocer porque por supuesto nos motiva a tener una carrera tan exitosa como la tuya. Bienvenida Marisol, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Jorge, gracias Adrián, muchas gracias por la invitación. Y pues queremos empezar con esto. Sabemos que eres magistrada, ya llegaremos a ese punto, pero queremos empezar desde antes. Queremos que nos platiques cómo fue que tú decidiste entrar en el mundo del derecho, qué fue lo que te motivó, si tú desde niña decidiste que querías estudiar derecho, se fue dando sobre la marcha, cómo fue que llegaste a convencerte por esta carrera. Oye, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Los felicito muchísimo por esta iniciativa, por esta serie de programas. Muchas que gracias. La verdad, cuando me platicaron la idea me encantó porque pienso que también es bueno que la gente sepa que detrás de esa persona que está ahí, de esa persona que está juzgando, la persona juzgadora, pues hay un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿no? Nada, mi padre, que en paz descanse, fue abogado y la verdad es que él jamás nos dio como una instrucción de tienes que ser abogado, y estoy hablando en plural porque en la casa somos 3 hermanos y los 3 somos abogados. Okay. Entonces yo soy la más chica, soy la más chica de 3 hermanos y fue muy curioso porque mi hermano el mayor fue el que empezó, ¿no? como con el camino. Ajá. Él decide estudiar Derecho, igual que mi papá, y bueno, cuando llega mi turno de decidir qué voy a hacer, les voy a confesar que yo quería ser periodista. Okay. Yo le decía a mi papá que yo quería ser periodista y bueno, llegó el momento ya de decidir. El tema era que yo tenía que viajar precisamente a la Ciudad de México. Yo soy originaria de Guanajuato. Nací en León, pero toda la vida estuvimos en Celaya. Okay. Y bueno, el punto era que yo tenía que venir de Celaya a Ciudad de México. Qué pesado. Sí, claro. Y además en un tiempo en el que pues era difícil que una hija y más la menor pues saliera de casa, ¿no? Y bueno, el punto es que llegó mi papá y me dijo, ¿sabes qué? Tú puedes estudiar lo que quieras, pero tiene que ser en un lugar cercano. Aquí en Querétaro, que es muy cerca de Celaya, o en Guanajuato. Y ahí fue donde yo decidí, tengo que irme a Guanajuato. Yo pensé, es mucho mejor opción estudiar en Guanajuato. Por supuesto, me llamaba mucho la atención la universidad, pues lo que mi papá ya estaba trabajando, y por eso decidí estudiar Derecho. Les voy a confesar también que llegué a la universidad tampoco sin muchas expectativas, porque ajá, bueno, yo venía con esta idea, ¿no? De que yo quería ser periodista. Y pues nada, que empiezo el primer semestre y me sentí cómoda, pero como que dije, todavía pues no muy hasta convencida. ahí no muy convencida, exacto. Llego al inicio del segundo semestre y llego un día al salón de clases y me encuentro con una sorpresa que yo no me imaginaba. Había un letrero así enorme en frente del salón
en el que decía que yo era la mejor estudiante del primer semestre, que el mejor promedio del primer semestre. Entonces, la verdad, fue algo que a mí me sorprendió mucho porque entonces sentí que no estaba haciendo un gran esfuerzo y a pesar de eso me estaba yendo muy bien. Era algo natural. Exactamente, exactamente. Entonces, la verdad es que de ahí... Y también, perdón que te interrumpa, ¿cómo no enamorarse de esa facultad de Derecho? Sí, ¿no? bueno, es preciosa la Universidad hasta de la fecha, de verdad que entrar tan solo a ese recinto, ver las escalinatas, recordar cuántas veces las subí corriendo y bajando, tengo recuerdos muy lindos de ese tiempo. Y de ahí la verdad es que me empezó a ir, me siguió yendo muy bien en la carrera. Fui el mejor promedio de mi generación, tuve los premios por semestre tienen un nombre que es de un maestro emérito de la universidad, Torres Gómez apellida el maestro, y bueno, me gané como creo que 8 de 10 Torres Gómez. O sea, todo casi, sí. Vamos uno por otro. Y en una ocasión también tuve el privilegio de ser la mejor estudiante de todas las carreras de la Universidad de Guanajuato. Entonces... Y lo impresionante que dices que no te costó, o sea, que era algo natural. Exacto, ¿no? exacto. Eso fue muy lindo, ¿sabes? Porque yo no sentía, claro, asistí a clases, obviamente, después empecé a trabajar. Cuando estaba como en quinto semestre de la universidad empecé a trabajar, y la verdad es que cuando yo se lo comenté a mi papá, me dijo, oye, no, yo no quiero que tú sientas como una presión que tienes que ir a trabajar. Yo te mando a estudiar y yo cubro los gastos de tu manutención y siempre lo voy a hacer porque no quiero que estés presionada. Saben, yo al final pienso que mi papá en algún momento pensó, va a ganar dinero y ya no va a querer estudiar. Ajá, claro. Que es algo que luego llega a pasar, que llega a suceder, claro. Y entonces él me dijo, yo jamás quiero que pienses o que tienes la obligación de trabajar. Y la verdad es que sí fue, me acuerdo mucho que me dijo, te voy a seguir dando la manutención hasta que me entregues tu cédula. Y entonces yo le decía de broma, me voy a tardar 10 años. No voy a entregar nunca. Sí, no claro. tengo cédula. Sí, ándale, ahora la tramito. Pero también tuve la fortuna entonces de cuando estaba en quinto semestre, tenía un maestro que era magistrado del Tribunal de Justicia del Estado en Guanajuato. ¿Tu primer trabajo fue en ese tribunal? Exactamente. Okay. Está en quinto semestre y llega un día el magistrado y dice, oigan, tengo un espacio en mi tribunal, en una sala penal, por cierto. Okay. Y me dice, ¿alguien que esté interesado en ir a trabajar? No, pues emocionadísimos, ¿no? Fuimos, me acuerdo, como 6 compañeras y yo. O sea, perdón, ¿y eso fue iniciativa tuya? Es decir, yo quiero entrar a trabajar, ¿o fue un contexto donde decías, creo que ya es momento de, o...? Cuando él se paró enfrente del salón y dijo, tengo un espacio, ¿quién quiere trabajar? Mi corazón brincó y dije, yo quiero trabajar. La oportunidad la quiero tomar. Claro, yo quiero trabajar. Y sin esa presión, digamos, que a veces tienen los compañeros, las compañeras, ¿no? De decir, híjole, puedo ayudar económicamente a mi familia. Afortunadamente no era el caso, no porque tuviéramos una vida muy holgada ni nada de eso, pero sí con lo necesario para no tener esa presión, digamos. Exacto. Entonces, cuando él dice, ¿quién quiere trabajar? Mi corazón brincó y dije, claro que sí, yo quiero ir. Y fui, y la forma en la que me quedé a trabajar, porque de inmediato me contrataron ese día, fue muy chistoso porque quien hacía el examen era una señora que era secretaria, de estas señoras de antes que sabían taquimecanografía. ¿Sí? ¿Secretaria de estudio y cuenta o secretaria mecanógrafa? Okay. La señora era impresionante, una señora muy inteligente. Y me acuerdo que el magistrado era de los que dictaban una sentencia con el expediente en la mano. Okay. O sea, ellos no escribían, ellos tenían un expediente en la mano y había una secretaria que les tomaba en taquigrafía lo que les dictaban y era la sentencia. La secretaria se volvía abogada. Exactamente. De verdad, había muchísimas señoras muy valiosas que prácticamente eran abogadas, ¿no? Y ella nos hizo la prueba
para ver quién se quedaba con el trabajo, y resulta que me quedé yo porque yo sabía algo de taquimecanografía. Ok, ¿y eso lo aprendiste? En la secundaria. Okay. En la secundaria tuve un taller de taquimecanografía, y la verdad es que la taquigrafía me gustaba mucho el tema de los signos y todo eso. Y le sabía, algo le sabía la taquigrafía, y eso le llamó la atención a ella. Pero además, en ese tiempo estábamos en la transición de las máquinas de escribir a las computadoras. Y me acuerdo que me dijo, oye, pues está fantástico que sepas taquigrafía, porque pues hoy casi nadie sabe taquigrafía. Y lo de las computadoras, ¿sabes? Ay, claro, por supuesto. Oye, ¿y sabes usar? Ustedes no lo saben, pero hace años era una novedad el use, los discos. Los discos, ¿no? Sí, claro. O sea, pasamos de los tomos así gigantes, sí, los físicos, al use, ¿no? Y me dice, oye, ¿y sabes utilizar el use? Pero por supuesto, en mi vida lo había visto. Yo los uso y ahorita los uso. Por supuesto que empezaron siendo disquetes, ¿no? No, eran discos, sí, okay. CDs, y me acuerdo que me dijo eso, ¿no? Oye, y entonces sí sabes, pero claro, por supuesto, si yo los sé utilizar, lo domino. En mi vida había utilizado. ¿No? Saco lo que quieras. Ay, oye, qué bueno, porque el magistrado está muy interesado en poder consultar la jurisprudencia de la corte y todo eso. Y yo, pero sí, por supuesto, yo eso lo sé perfecto. Claro que no sabía nada. Pero dije, aquí voy a quedar. Bueno, el punto es que me contratan ese día. Yo feliz, dije, tengo trabajo, o sea, ni siquiera sé cómo, ¿no? Bueno, tengo trabajo y el mejor promedio de la carrera. ¿Qué más quiero en este universo, no? Pero, y aparte se me hace fácil, ¿no? Pero fíjense que en ese momento sí, de repente sí me lo planteé, ¿no? Dije, a ver, sí, mi principal objetivo de estar acá, pues es estudiar, ¿no? Y yo quiero seguir conservando mi promedio, porque además ya se volvió, se los voy a confesar, como en una cuestión hasta de ego. Claro. Era muy feliz. Si ganas el primero, sí, claro. Tienes ese récord. Y luego nunca falta el compañero con el que ahí te estás peleando, ¿no? El premio y no sé qué, y yo tenía uno con el que me peleaba el promedio. Entonces yo decía, no, esa parte no la puedo descuidar, esa parte la tengo que seguir teniendo muy bien cubierta y todo eso, y bueno, total que sí, la verdad es que lo pude combinar muy bien, y estuve trabajando ahí en la sala. Fue también muy padre, muy interesante, porque me contratan y... Bueno, pues, ¿qué vas a hacer, no? Yo llegaba, ¿y qué vas a hacer? No, pues, revisa si hay una tesis. No, pues sí. Autodidacta, aprendí a usar el JUS y ya le daba todo, ¿no? Tú dijiste, yo no sé, pero... Yo no sé, pero lo voy a aprender. Sí, de verdad. O sea, que es una parte muy importante del derecho, ¿no? En general, yo siento que mucho de lo que ves en la carrera te sirve como formación, pero realmente la práctica es donde aprendes. Así es. En la carrera nunca te enseñan cómo llegar a pedir un expediente. Así es. O cómo redactar un acuerdo. Cómo redactar un acuerdo, cómo revisar un expediente. Y entonces el magistrado pasó un mes y medio, y había muchísimo, me acuerdo que había muchísimo trabajo en esa sala, pero sí llegó un momento en que yo llegaba y decía, pues no tengo nada que hacer. Y entonces se me ocurre abrir un archivero, y había así montones de expedientes ahí. Y yo, ¿y estos expedientes qué hacen aquí? Y me dice una compañera, lo que pasa es que todos estos asuntos ya están resueltos, dice, pero falta quien haga los oficios para que se regresen al juzgado de origen. Y yo, ¿y por qué no los han hecho? No, pues porque no hay quien los pueda hacer. A partir de allí me puse de 3 a 3:40, porque yo entraba a clases otra vez a las 4 o a veces a las 5 de la tarde. Okay. O sea, iba a clases de 7 a 10, me iba al tribunal a trabajar y luego regresaba a clases de 4 o 5 a 5 a 8 o 9 de la noche. Pesadísimo tu día. Pero es que fíjense que en la Universidad de Guanajuato, casi todos los maestros que te dan clases, tienen nombramientos honorarios totalmente, y te invitan a trabajar. Te invitan, entonces como que el horario también está un poco hecho para eso, ¿sabes? Ajá. Igual para que no son tan como de, oye, tienes que entregar tantas tareas, o sí era mucha... Sí, bueno, sí, las tareas era parte, pero sí era, el horario sí siento que lo tenían como muy a modo, precisamente la importancia para de combinar el trabajo. De 7 a 10 y en la tarde de 5 a 9 o de 4 a 8 o así, ¿no? Y entonces, yo dije, bueno, de 3 a 3:30, 3:40 me voy a poner a hacer los oficios. Y
un día sale el magistrado y me dice, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿No? Ya le expliqué, no, pues yo estoy haciendo los oficios. Fantástico, me dice, estaba muy preocupado porque no se pueden ir estos expedientes. Bueno, a partir de ahí, al día siguiente me llama, llegando yo de la universidad, me llama y me dice, te voy a dictar una sentencia. Y entonces me empezaba a dictar a mí las sentencias. Ok. No tienen idea de lo maravilloso que era eso para mí. Claro. O sea, yo llegué a un momento en que dije, me están dando clases particulares y me están pagando por esto. Era increíble. Y llegó un momento en el que él me dijo, este expediente es tuyo. Y empecé a proyectar. Y aparte saber que el magistrado, que el titular confía en ti, en tu trabajo, ¿no? Que te lo has ganado ahí desde abajo. Así es. Eso es algo muy lindo. Bueno, créanme que cuando yo dejé el Tribunal del Estado, porque se abrió una oportunidad en el Poder Judicial Federal, yo proyectaba como un secretario. Yo proyectaba la misma cantidad que el secretario. ¿Cuántos años? O sea, Debí tener como 20, 21 años. Wow. Yo proyectaba como un secretario. Cuando yo me voy del Poder Judicial del Estado, es porque una amiga me dice, oye, fíjate que abrieron 2 tribunales más en Guanajuato y muchas de las personas que están trabajando en el tribunal que está enfrente de la universidad, dice, se están yendo a los otros tribunales, entonces yo creo que van a necesitar personal. ¿Por qué no vas y pides un lugar? Y yo, pues sí voy. Para esto yo ya tenía pactado un viaje de un intercambio a Chile. Me fui un par de meses y me había ganado ese viaje precisamente por tener el mejor promedio de mi generación. ¿Aquí en qué semestre iba o cómo se manejaba? Estaba como en 9º semestre. Ya casi terminando. Ya casi terminando. Entonces hasta ese momento yo tenía el mejor promedio, entonces me dijeron, sí, tú vas. No, el 1 y 2 nos fuimos a Chile. Mejor promedio, proyectando, o sea, todo. Y que además Chile es un buen lugar para aprender derecho porque es muy similar a México, ¿no? Claro, no, estuvo derecho increíble, estuvo padrísima también la estancia. Pero entonces, cuando yo voy y pido trabajo al Poder Judicial Federal, me dicen, le dije al magistrado, le dije, oiga, pero yo tengo un viaje a Chile y yo, o sea, es mi ilusión irme porque además es algo que yo me gané. Claro. Y me dijo, sí, está bien, renuncia allá y vente. Y yo, perfecto. Yo a mis 21 años fui, renuncié, todo el mundo me regañó, me dijo, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a renunciar? Y yo, claro que sí voy a renunciar, o sea, para atrás ni para agarrar vuelo. Y dije, claro que sí, renuncié, llegué allá, me dio una base y me dijo, te voy a dar esta base para que puedas pedir la licencia para irte y cuando regreses vamos a trabajar 2 o 3 meses y si no funcionas tienes que renunciar. Y yo, sin problema, claro que sí. Y yo por dentro pensaba, no voy a renunciar. Pero no voy a renunciar no porque darle mal a mi palabra. No, sino porque puedo. Sino porque, exactamente, dije, pero por supuesto que no, o sea, no va a querer que renuncie, ¿no? ¿Era un tribunal colegiado? En un tribunal colegiado. ¿En qué materia? Era mixto. Okay. Y había muchísimo trabajo. Además había así una locura de trabajo. Supongo que ahí tú ya traías una formación un poco penalista, ¿no? Ya, exactamente. Es lo que te decía, Sí. O sea, tú empezaste en la materia penal. Empecé en penal, claro. Todo el sistema. Y me encantaba, la verdad es que me encantaba revisar todo el expediente, ver las autopsias, todo eso, me encantaba verlo. Y cuando... ¿No te pareció? Porque justo a veces muchos alumnos es como de, ay, es que es muy como impresionante este primer paso con esa materia, a ti no te dio así. Fíjate que no, más bien, ¿sabes qué pensaba yo? Que esta es la vida real. ¿No? Esta es la realidad, o sea, a cualquier cantidad de situaciones que estamos expuestos como personas, todos y todas, y yo al contrario decía, no, es que esta es la vida real, ¿no? Los que vivimos acá no nos damos cuenta de estas situaciones, pero esta es la vida real, y no, para nada, me gustaba en ese tiempo, y llego al tribunal, había cualquier cantidad de trabajo, y precisamente me dicen, ¿sabes qué? Pues es que tu proyecto es penal, entonces tú vas a hacer un proyecto a la semana penal, porque tú sabes penal. Perfecto. Pero en ese tiempo,
se transcribía así todo el tiempo, y tenía una compañera que le gustaba hacer eso de cotejar. ¿Ustedes saben lo que es eso? Sí, claro. Era, sí, no, bueno, y ella me decía, es que tenemos que cotejar, y yo pensaba, es que a mí no me da la vida para cotejar. No, y aparte no es un trabajo jurídico, claro, o sea, claro, entonces, pero es que yo tenía que hacer el trabajo de oficial, o sea, el avance de los asuntos del secretario, que era mi jefe, y aparte el mío, y el avance de mi proyecto. O sea, todo lo tenía que hacer yo. Entonces, me acuerdo mucho también que, pues, ahí sí, apenitas alcanzaba a ir a la universidad, pero como me quedaba enfrente, entonces lo que hacía era, corría a la universidad y ya venía, ¿no? Entonces el jueves, que era el día de la sesión, terminaba la sesión y tenías que engrosar el mismo jueves. El mismo jueves tenía que quedar todo. Entonces, justicia, no sé. Ahí sí. A mí me tocaba, yo engrosaba en el colegiado, la sesionaba jueves, el viernes estaba en el engrose. 10 de la mañana, pero el viernes, no el mismo jueves. El mismo jueves no te podías ir si no estaba el engrose. Bueno, total que, ya sabes, tomaba así yo el montón de hojas, le soplaba así que te quedas mareado y lo pones ahí los ponía en la impresora, ¿no? Y ahí dejaba la impresión. No, bueno, mi compañera le daba un infarto y me decía, ¿cómo crees? ¿Vas a descomponer la impresora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí, estaba asustadísima. Y no, pues yo lo dejaba ahí, regresaba, y bueno, tengo unos recuerdos muy, muy lindos de ese tiempo, porque además los jueves en Guanajuato era jueves de estudiantes, entonces todo mundo iba al antro el jueves. Mis amigas que no trabajaban, pues ya sabrán, ¿no? Desde las 8 o 9 de la noche se estaban arreglando, ya estaban listas para ir al antro, y yo estaba en el tribunal. Entonces yo salía del tribunal a las 12, 1 de la mañana, y a esa hora me iba al antro, que quedaba muy cerquita. Todo en Guanajuato es muy chiquito y quedaba muy cerca, ¿no? Entonces me acuerdo que me iba al antro a las 12 de la noche, y yo decía, pero llegué en el mejor momento. ¿Y cuál era el antro que frecuentaba? Guanajuato Grill. Muy bueno. El básico. El Guanajuato Grill, sí. Ahí llegábamos a las 12 de la noche y al día siguiente a la escuela. Oye, Marisol, y en este proceso de todo esto que nos platicas, de cómo llegaste al tribunal local, cómo llegaste al Poder Judicial Federal, ¿qué era de Marisol en su vida personal? O sea, sabemos que eras dedicada en la escuela, sabemos que eras el mejor promedio en la historia de la Universidad de Guanajuato, aparentemente, que nadie en Derecho ha ganado tantos premios como tú. Pero ¿cómo combinabas esto con tus pasiones? No sé, sabemos que eres deportista, a lo mejor jugabas algún deporte, practicabas los fines de semana, ya sabemos que te ibas un poquito con tus amigas de antro los viernes, los jueves, pero ¿qué más había de Marisol? ¿Cómo complementaba esta exitosa carrera jurídica que se iba formando apenas con la vida personal de Marisol? En mi casa. Totalmente en mi casa. Era todo mi gusto, era toda mi ilusión irme los fines de semana a mi casa, estar con mi familia, con mis papás, con mis amigas que estaban allá en Celaya. Me gustaba mucho, hasta la fecha me gusta mucho correr, entonces salíamos a correr, salíamos a patinar, amigas que éramos vecinas. Te digo, tengo unos recuerdos muy lindos de ese tiempo, porque la verdad es que la pasé muy bien, y sí, o sea, no todo, entre semana, pues sí, ¿no? La verdad sí era un poco, mucho como depresión, ¿no? Correr a la escuela, correr al tribunal, ir y venir y todo esto. Pero el fin de semana sí me la pasaba muy bien con mis amigas. De repente, pues como todos, ¿no? Un novio el fin de semana, los veía el fin de semana y así, ¿no? Entonces, la verdad es que llevé una vida muy normal, como de una estudiante normal. No es que yo estuviera encerrada como un ratón estudiando, trabajando, ¿no? No, también tuve como esa parte linda de tener amistades, de tener una relación de noviazgo y todo eso. Lo viví muy lindo, y en su momento, que es lo bueno, ¿no? Hay que vivir las cosas también en su momento. Y en algún momento, lo que nos decías hace rato, o sea, primero tu intención era el periodismo, después te enamoraste del derecho, y en algún momento olvidaste el periodismo, o hasta la fecha podrías decir como... Sí, lo olvidé totalmente. Lo tengo que reconocer, sí, quedó totalmente atrás. Hoy por hoy no me veo haciendo otra cosa que no sea esto, y además de este lado, porque yo sé que es muy, muy difícil, y lo viví en la casa con mi papá, que él era litigante, siempre fue litigante, y la verdad es que yo veía
los grandes esfuerzos que hacía, pues para trasladarse de un lugar a otro, para estar en tiempo con sus demandas, con sus juicios y todo eso. La verdad es que sí me parece un trabajo demasiado extenuante y pues nada, también estando acá y les digo, aprendí a proyectar pues muy joven, ¿no? Cuando terminé la universidad, bueno, eso sí les tengo que decir, sí me perdí la foto de generación, sí, yo no salgo en la foto, sí, por estar trabajando. ¿Y te arrepientes? Por estar, sí me arrepiento, creo que hay cosas que sí, no debes dejarlas por ese tema, ¿no? ¿Y graduación hubo? Sí, graduación sí. Esa sí no faltaste. No, esa sí no falté. ¿Bailaste? ¿Pasaste bien? Todo, bueno, sí. Todo fantástico. Sí. No, esa parte sí. Y bueno, ya después, en el camino me conocí al papá de mis hijas, me casé, tuve a mis hijas, tengo 2 hijitas. ¿A cuánto estamos hablando de que conoces al papá de mis hijas? Yo lo conocí cuando tenía 22 años, me casé 24 años. O sea, también sí. muy joven. Pero es que ustedes no lo saben, pero es que en ese tiempo éramos 5 amigas que nos juntábamos y todas ya se estaban casando. Entonces a esa edad... Un poco la presión social también. Un poco la presión social, claro, es que se están casando mis amigas, yo también me tengo que casar. ¿Terminaste la carrera a los 22? 22 años, sí. Y ahí es cuando dijiste, ¿lo conociste? Lo conocí. Después te casaste. Y nos casamos después, a los 2 años. Y es muy curioso porque ahora de estas 5 amigas, es una viuda, 2 divorciadas y una que está casada, que es la única, y la otra como en separada. Entonces la casada es la rara. Ok, es la que ya es diferente del la grupo. única rara. Normal, Sí. ahora es como... A lo mejor ahora siente la presión social para divorciarse, Ahora sí, ¿no? claro que lo sientan, ¿no? Que es diferente. Y esa parte, ¿no? También muy linda de mis hijas, que hoy por hoy sí pienso que sin mis hijas nada de lo que he hecho, de lo que he logrado valdría la pena. Mis hijitas son de verdad la luz de mi vida. Una tiene 15, otra tiene 13. Ya están en el tema un poco de la adolescencia, pero sí, sin duda, mi vida no tendría sentido si no tuviera yo esos fines de semana con ellas, esas vacaciones con ellas. Nos divertimos mucho, viajamos mucho. De repente, pues como todo, ¿no? Surgen los problemas y así, pero al final nos reímos muchísimo y esa parte me hace muy, muy, muy feliz. Oye, y aprovechando esto que nos comentas que tienes hijas, tú has, digamos, has cobrado una importancia pues diferente o digamos, has liderado este tipo de movimientos o de programas enfocados a defender los derechos de las mujeres. Fuiste presidenta de la Asociación Nacional de Juzgadoras. Sí. ¿Es el nombre correcto? Asociación Mexicana de Juzgadoras. De juzgadoras. Y siempre he visto que estás muy, muy metida en el tema. De hecho, incluso alguna vez escribí un artículo donde Marisol me ayudó, lo revisó, vimos un tema de igualdad, y creo que un poco de esto ha venido por el tema de tus hijas. Claro, obviamente porque eres mujer, claro, porque hay igualdad y tienes unas ideas increíbles, pero ¿crees que el tema de tus hijas es algo que te impulsa a querer, digamos... Sí, totalmente. Concluir. Totalmente. Exacto. A mí me encantaría que ninguna mujer en este país, ni siquiera, y por supuesto mis hijas, no tuvieran que vivir, porque les estoy contando una parte muy padre, ¿no? Les estoy hablando de una parte muy padre, pero la verdad es que sí, en este camino, pues también me he encontrado con situaciones muy difíciles, ¿no? Muy complicadas. Como mujer sí te enfrentas a muchas cosas y a un tema que es muy común, que es el acoso sexual. Entonces, a mí no me gustaría que mis hijas tuvieran que pasar por una situación así. Me gustaría que ninguna mujer tuviera que pasar por una situación así. También en algún momento fui discriminada y muy discriminada por ser mujer. En algún momento también
también me dijeron, oye, tú no sirves para esto porque tú eres mujer. Y me gustaría muchísimo que la generación de mis hijas o la que viene o las dos que vienen atrás ya lo vieran con otros ojos, ¿no? Desde mujeres y hombres, porque también yo eso lo he dicho en muchos espacios porque es una realidad. Todos tenemos incrustado en el ADN un sistema patriarcal que también las mujeres tenemos que reconocer y que tenemos que asumir con esa obligación también de no repetir patrones, ¿no? O de no decir, oye, si yo la pasé mal en este momento, entonces tú también la tienes que pasar mal. Al contrario, ¿no? Tratar de cómo cambiar eso. Tratar de que eso cambie, claro, y que si yo en algún momento la pasé muy mal por alguna situación, pues que eso no te pase a ti, ¿no? Aunque no seas mi hija, aunque no seas mi vecina, ni siquiera mi conocida, ¿no? Eso me ha motivado muchísimo. Me ha motivado muchísimo ver cómo ha avanzado en estos temas este país. Me gusta mucho ver tantos criterios vanguardistas de la Corte. Creo que la Corte ha hecho un gran trabajo en ese aspecto y me duele mucho, y se los digo de todo corazón, me duele mucho ver que todavía tenemos muchas injusticias y que mientras nosotros estamos hablando están matando a 2 mujeres allá afuera por el hecho de ser mujeres. Entonces eso sí me duele. Me duele mucho saber que todavía hay una mamá que está buscando a su hija y va con el policía, va a la fiscalía y le dicen, señora, ¿qué hacía su hija en un bar a las 12 de la noche, ¿no? Pero como si fuera malo. Como si fuera malo, ¿no? O sea, la culpa es tuya siempre como mujer. La verdad, eso me lastima mucho y yo me encantaría que eso en algún momento pudiera cambiar. Sé que es un tema muy complicado, sé que es un tema muy complejo, que tiene que ver muchas cuestiones, pero sí pienso que pues por lo menos poner un granito de arena y hacer visibles estas situaciones, y también como sociedad, lo digo cada vez que puedo, nosotros tenemos esa responsabilidad y hay que empezar desde nuestra casa, ¿no? Educando a nuestros hijos. A mí me gusta mucho escuchar a mis hijas que dicen, las mujeres tenemos los mismos derechos, ¿no? Las mujeres no tenemos por qué ser discriminadas. A mi hijita, la grande, le ofrecían el año pasado, le ofrecían un curso la preparaban para que fuera una buena esposa y una buena madre. Y ella me dijo, por ningún motivo quisiera yo tomar ese curso. Claro. Por ningún motivo. En algún momento tuvo un debate importante en la escuela por el tema del aborto, imagínense. O sea, yo viendo la sesión de la Corte fascinada, sí, ¿no? Viendo cómo se resolvía el tema y pues mi hija obviamente escuchaba esto, ¿no? Pues estábamos en la pandemia y todo eso, y cuando mi hija llega a hacer un debate a la escuela sobre el tema, bueno, casi me expulsan. Que además supongo que por la cercanía que tiene, obviamente la cercanía que tienes tú al tema, pues permeas a tu hija, claro, con estas ideas. Claro. Que por cierto yo los invito a que se busquen en YouTube Marisol Castañeda o en Twitter. Hay muchas ideas de todo esto que ella platica. Han sido una promoción increíble del tema de los derechos y creo que es importante que tomemos esto en cuenta, y de verdad creo que es algo que tenemos que reconocer y también agradecemos que nos expliques un poquito de esto que la verdad muchas veces no conocemos del todo. Imagínense de verdad un país en el que hombres y mujeres podamos salir a la calle sin temor, ¿no? Sin temor de... Bueno, el otro día estábamos, mi hija y yo, llegamos a una farmacia y había un señor ahí como extraño y volteaba y nos veía y las dos nos quedamos viendo y me dice ella, mamá, las dos tenemos miedo de bajarnos. Dice, esto no es justo. Dice, las dos tenemos miedo de bajarnos porque este señor está aquí. Y le dije, me da mucha pena decírtelo, pero es la realidad, ¿no? Es lo que es. Y tampoco me voy a animar a bajarme y dejarte en el coche o al revés, no es opción, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí vamos. Afortunadamente muchos de estos temas ya están puestos ahí sobre la mesa. Antes ni siquiera los volteábamos a ver. Que justo era lo que te iba a decir. A ver, tú viviste, creo que en un contexto donde has visto toda esta transición, pero brutal. Sí, ¿no? Donde sí. partías cuando empezaste a trabajar, y hoy, ¿cómo vas o cómo percibes tú este cambio que nos acabas de decir? Bueno, vamos cambiando poco a poco.
como sociedad, porque no solamente es eso, son miles de factores. Me encanta, Adrián. Fíjate, les voy a contar una situación que pasó, ¿no? En algún momento yo trabajé con un magistrado que él dijo, cuando viene la reforma de derechos humanos y todo eso, dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy, renuncio. ¿Estás hablando de 2011? 2011, exacto. Y ¿saben qué? Yo mejor me voy a jubilar porque yo no puedo estar trabajando aquí con estos temas. Recuerdo perfecto que siempre que teníamos un asunto de alimentos, siempre decía, si es la señora la que viene pidiendo alimentos, que era lo más común, obviamente, un salario mínimo. Un salario mínimo. Sin evaluar la situación. Sin evaluar la situación. Y decía, y me acuerdo mucho que una vez la señora exponía, ¿no? Es que nosotros tenemos un nivel de vida, digamos, muy cómodo, y entonces yo necesito que para la pensión me dé la escuela, alimentos, la hija tomaba clases de equitación, de natación, creo que incluso tenía ya hasta un tema de competencias, y cuando él ve todo esto me dice, si yo pudiera, la condenaba a ella a que pagara los alimentos. Wow. Imagínense, con una visión de verdad muy cerrada, que nada que ver con lo que ahora tenemos. Entonces sí, tienes toda la razón. Me ha tocado ver como esta transición, y además creo que soy muy afortunada porque ya me tocó una generación distinta. A mi mamá todavía es claro. De una familia de 2 hermanos, la más chica, te quedas en casa, siempre hasta con el trabajo en casa, y me acuerdo que en alguna ocasión estábamos hablando y me dicen, ¿dónde estás? No, pues estoy sentada en un restaurante comiendo, y me dice, ¿pero con quién estás? Y yo, pues sola. Y me dice, yo no podría sentarme en un restaurante sola a comer, ¿no? Sí, de verdad, sí, de esta... Y es impresionante cómo, yo creo que incluso te pasa con tus hijas, que tus hijas ya traen también otro chip. Otro chip, dices, totalmente. Wow. No, bueno, tú les preguntas y dicen, yo no me voy a casar. O sea, ya no es, ya no es, claro. Exacto. ¿Dónde está la presión? Claro, no, ellas al contrario, no, yo no me voy a casar. Yo quiero estudiar y quiero viajar y quiero realizarme y después pensar en otras cosas. Y si en algún momento viene este tema, pues perfecto, pero yo lo primero quiero es estudiar, ya no es la idea. Y qué bueno. Qué bueno. Y qué bueno, sí. Oye, Marisol, y perdón, no sé a qué ibas, pero si me estoy adelantando tal vez al tema, pero me causa tal vez un poco de intriga cómo fue este proceso donde estabas ya trabajando, estabas ya con tu vida personal, nace tu primer hija, o sea, ¿en qué momento dices? Porque a ver, yo creo que es un tema donde muchas personas dicen, pues me salgo y me enfoco directamente a mi familia, o viceversa, ¿no? Me enfoco directamente a mi trabajo, pero por lo que veo, tú has sabido perfectamente balancear totalmente tu vida, o sea. Siempre lo he dicho, las mujeres tenemos, y no quiero ofenderlos, pero las mujeres tenemos, creo que esta cualidad. Las mujeres no nos preocupamos, las mujeres nos ocupamos, porque en lo que te preocupas ya perdiste un tiempo, entonces tienes que ocuparte, y eso era justo lo que yo hacía, y hasta el día de hoy, ¿no? Dedicarme el tiempo que estoy en oficina exclusivamente a eso. Me pongo ahora a trabajar en este espacio para cuando llego a casa poder estar con mis hijas. Me encantaría tener más tiempo con ellas, por supuesto, pero al final creo que son circunstancias que todas las personas vivimos, y nada, me siento muy orgullosa de poderles dar sobre todo un entorno muy de paz y muy de tranquilidad. Siempre les digo eso, en nuestra casa, este es nuestro refugio de paz y de tranquilidad. Allá, un lugar seguro. Exactamente, afuera se puede estar estallando la Tercera Guerra Mundial, pero adentro de nuestra casa, aquí todo es paz, y la verdad es que vivimos muy en paz, muy a gusto. Oye, Marisol, y ya estamos por cerrar el programa, pero tengo una duda que no aclaramos un poco. Ya dentro del Poder Judicial, ¿cómo fue esta escalada? Porque recuerdo que alguna vez platicando me comentaste que fuiste primero juez. Sí. Creo que fue en Quintana Roo. Así es. Y de ahí ya magistrada ahora en Querétaro. Entonces, sí. ¿Cómo fue ese proceso, el cambio de...? Digamos que cuando fuiste, que estabas en la sala penal, después de... Paso al Poder Judicial Federal. Sí. ¿No? Y luego... Yo sigo trabajando en el Poder Judicial Federal como oficial, termino la universidad, me titulé, conseguí mi cédula inmediatamente.
para que... Y tu papá te dijo así. Sí, como, exacto. Acabo ahí. Y hice un examen para ser actuaria y empecé a ser actuaria, después hice el examen para ser secretaria, hice el curso incluso de formación básica y después fui a pedir trabajo como secretaria a un tribunal. Me acuerdo, rapidísimo les cuento que llegué, éramos 2 compañeros que llegamos al mismo tiempo, un hombre y yo, y el magistrado me dijo, a ti te voy a dar 2 meses, a ti te voy a dar 6, y yo tenía un lugarcito así chiquitito que era junto a las impresoras, ahí para trabajar. Bueno, al final del día creo que mi compañero le dio las gracias como al mes, y yo me quedé ahí muchos años, ¿no? Entonces, bueno, estuve trabajando, nunca dejé de trabajar, y la verdad es que sí, siempre mi idea es, yo dije, yo voy a ser jueza y después voy a ser magistrada y después voy a estar en la corte. Sí, siempre fue. Entonces, cuando viene ya el tiempo de poder participar y todo esto, lo hice. Vinieron ahí un par de circunstancias operativas en la escuela y bueno, hasta el otro concurso fue que quedé y muy temerariamente dije, sí, pues en ese momento no había políticas de género y podías ir a donde fuera. Para ese momento yo ya estaba sola con mis 2 hijitas, una tenía 5, otra tenía 3 y yo decía, ¿a dónde voy a ir ya cuando me vi que dije, sí soy jueza, ¿a dónde me voy a ir con estas 2 chiquitas, no? Y pues nada, también creo que ahí el apoyo, yo soy muy creyente, entonces ahí hay un apoyo en otro de plano, sí, y pues nada, nos toca Cancún, que es un muy buen lugar y todo el mundo dice que padre que vives en Cancún, sí, pero para trabajar es otro tema. Y bueno, yo siempre también pensé en hacer el concurso para ser magistrada, pero también pensaba, ¿no? Quiero participar para ser magistrada cuando tenga ya la oportunidad y poder entonces moverme y acercarme a mi familia. Entonces ya viene la política de género, y también les quiero decir que fui el primer lugar del concurso de magistradas. Fue el primer lugar. Sí, fui el primer lugar. En mi concurso para ser jueza fui el tercero, me ganaron 2 personas porque tenían más antigüedad que yo, pero ese concurso estuvo muy especial porque éramos 1,600 personas, quedamos 18, de esos 18 4 mujeres, yo quedé en tercer lugar, y en el de magistradas era solamente mujeres juezas y yo fui el primer lugar. Entonces pedí estar en Querétaro y me concedieron estar en Querétaro por esta política de género. Y es donde llegamos al punto actual. Así es. Oye, Marisol, y ya para cerrar el episodio siempre nos gusta hacer 3 preguntas a nuestros invitados. La primera es que nos digas qué libro te ha marcado la vida, puede ser o no de derecho. La segunda, que le des una recomendación, algún tip a los jóvenes abogados que vean este programa de cómo, si tienen interés de ser magistrados de la carrera judicial, ¿cuál es un tip que tú le darías que te sirvió a ti a lo mejor o que fue de lo que viviste y sabes que eso serviría? Y la tercera es que nos digas una frase o una palabra que tú sientas que te defina a ti, que defina a Marisol, no tanto como magistrada, sino a Marisol Castañeda. Bueno, la primera, libros, me encanta Julio Cortázar, me encanta Rayuela, obviamente, y como más de novela me encanta La chica del tren, que habla un poco también de este tipo de violencia que sufren las mujeres, ¿no? En una relación de pareja, ¿no? Al grado que te pierdes, ¿no? Porque pienso que todas las mujeres de alguna forma hemos vivido o hemos tenido alguna relación que no ha sido la más sana, y identificarte con ese tipo de historias, pues la verdad es que es bien importante. A los jóvenes les diría que el hubiera no existe, que nunca se queden con nada. Cuando tengas un proyecto, hazlo con todo. Habrá cosas que no estén en tus manos, pero eso no tiene que importarte. Lo que tiene que importarte es que todo lo que esté en tus manos lo hagas, y si el resultado es favorable, estarás muy contento, y si no lo es, estarás muy satisfecho de haber hecho todo lo que estaba de tu parte. Hay cosas en las que no podemos decidir nosotros, pero hay otras muchas que sí, y eso les diría, ¿no? El hubiera no existe, que nunca tengas nada que reprocharte, que digas, es que si yo hubiera hecho tal cosa, habría pasado, ¿no? Pues no, que nunca te quedes con ese hubiera. Y la frase, pues la que les dije, para atrás ni para agarrar vuelo. Esa sería la mía. Definitivamente te describe así. Pero perfecto.
Sí. O yo la pondría como ser el primero en todo. También puede ser esa. Sí, la podemos ver. A ver. Podríamos ponerla. Saca el primer lugar y serás magistrada. No, pues muchísimas gracias Muchas gracias. Marisol, muchísimas gracias Jorge también. Muchas gracias a todos para que nos sintonicen, para que nos continúen viendo en nuestro programa, que creo y reiteramos es un programa con la finalidad de poderles brindar una perspectiva totalmente diferente de quienes están detrás de ese asiento que se encarga de juzgar. Muchísimas gracias, sigan nuestras redes sociales, también vamos a poner tus redes sociales de Twitter, que sé perfectamente que está súper activa. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Muchas gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.